Capítulo 11 Amenazado. Al ver cómo estaba furiosa Chen Xiu, Naili rió ligeramente y le dijo, Maestra Chen Xiu es tan sabia, diciendo que el libro no existe porque nunca lo ha visto antes. Eso quiere decir que la maestra Chen Xiu ha leído todos los libros en el mundo. En su vida anterior, Chen Xiu también era poco razonable. Libro del rayo divino de fuego. Oh, ahora que recuerdo, creo que he tomado prestado ese libro de la biblioteca. Un estudiante común dijo de pronto con voz asustada. Pidió prestado 3 libros, uno de ellos era el libro del rayo divino de fuego. Sin embargo, el contenido del rayo divino de fuego era demasiado profundo. Él no podía entender nada de eso. Se olvidó de llevar el libro de vuelta después. La voz de este estudiante común causó que la cara de Chen Xiu se oscureciera. Este estudiante común abrió el libro. Este libro es una copia, no el original. Fue escrito con palabras que pertenecieron al lenguaje del Imperio de Viento y Nieve. El primer volumen fue traducido pero los otros volúmenes no. La lengua escrita en la era del Imperio de Viento y Nieve es bastante obscura, gente común no podrían entenderlo. Nunca esperaron que este libro realmente existiera, incluso el subdirector Yes Cheng y Luye se miraron con sorpresa. Aunque son el subdirector y profesor del Sagrado Instituto Orquídea, la cantidad de libros en la biblioteca fácilmente llegaría a cientos de miles y el 90% de ellos se quedaron atrás en tiempos antiguos. Incluso ellos no podían decir los nombres de todos los libros. También hay muchos libros que ni ellos pueden traducir. Durante sus viajes en su vida anterior, Naili era experto en 7 idiomas. Al llegar a rango leyenda, leyó varios libros y nunca olvidó su contenido. Por no hablar, en su vida anterior, Naili se quedó en el campo estacionario espacio-tiempo con el libro del espíritu demonio temporal durante cientos de años, leyendo millones de libros mientras estuvo ahí. No hay ningún obstáculo en leer las palabras escritas en el lenguaje del Imperio de Viento y Nieve para Naili. Incluso el anciano con túnica gris que se sienta al lado de Yes Cheng Yilu tenía su rostro colorado de la sorpresa. Incluso él nunca ha leído el libro del rayo divino de fuego. Yes Cheng, envía a alguien a la biblioteca para recuperar el libro del rayo divino de fuego. El anciano con túnica gris ordenó. Sí. Yes Cheng miró a Luye helado. Luye no se atrevió a desobedecer y rápidamente se dio la vuelta para irse. Cada estudiante en la clase centró sus ojos en el libro del rayo divino de fuego que el estudiante común sostenía. Tanto Yes Yun como Chenu estaban muy sorprendidos. Siendo miembros de las 3 familias principales, ellos también leyeron un montón de libros, pero ellos no sabían que tal libro llamado el libro del rayo divino de fuego siquiera existía. Este libro es demasiado alternativo, por lo tanto, muy pocos podrían tomar la iniciativa para aprender de ello. Dentro de la ciudad Gloria, hay 3 tipos de modelos de inscripción que son los más completos, que son el viento nieve, llama sagrada, y la guerra prima. Casi todo el mundo practica estos 3 tipos de patrones de inscripción. Desde que los modelos de inscripción de relámpago de fuego se perdieron durante la Edad Oscura, solo había un par de libros, como el libro del rayo divino de fuego. Todos estos estaban sin traducir, por lo que fueron archivados. De vez en cuando habría algunos estudiantes que los tomaban prestados, pero después de darse cuenta de que no podían entender el contenido, los devolvían inmediatamente. Déjame ver, el volumen 7 del libro Rayo Divino de Fuego. El estudiante común de inmediato comenzó a buscar en el libro. Este libro del Rayo Divino de Fuego tenía varios cientos de páginas de espesor. En el interior, el libro estaba lleno de ilustraciones, texto y patrones de inscripción. No habían traducciones para el después del primer volumen. Las complejas y antiguas palabras causaban dolor de cabeza con tan solo verlas. Después de llegar al volumen 7, el estudiante común se dio cuenta que este volumen solo tenía cientos de modelos de inscripción. Comenzó comparándolos uno a uno con el que estaba en el tablero, en busca de la que parecía más similar al patrón de inscripción del sol escarlata. Todos en la clase se estaban impacientando. ¿Cuándo va a terminar la búsqueda? Chen Xiu con una mirada fría en el rostro le dijo, probablemente has encontrado este libro en algún rincón de la biblioteca y ni siquiera sabes lo que estaba escrito en él. Sin embargo, dices que el sol escarlata es de ese libro. Niño arrogante. Te atreves a deshonrar los antepasados de mi sagrada familia. Si no puedes encontrar el patrón de la inscripción, voy a ir a la Cámara del Juicio Santo a demandarte por deshonrar a mis antepasados. Naili soltó una fuerte carcajada y dijo, Maestra Chen Xiu, todavía es demasiado pronto para decir este tipo de cosas. Este libro fue dejado durante el tiempo del Imperio de Viento y Nieve, existiendo por más de unos miles de años. El momento de su creación es mucho más antiguo que la creación de la Sagrada Familia. No. Correcto. Respondió Chen Xiu asintiendo con la cabeza. Este fue un duro hecho que no podía negar. Entonces, es muy sencillo. Naili miró al estudiante común y le dijo, da vuelta 30 páginas hacia atrás desde el volumen 7. El sexto diagrama en la página 30. Compáralo con el patrón de inscripción del sol escarlata. Al ver la cara de Naili llena de confianza, el corazón de Chen Xiu se hundió. Si Naili encontraba el origen del patrón de inscripción del sol escarlata, sería una mancha para la familia sagrada.
La familia sagrada había anunciado públicamente que el patrón de inscripción del Sol Escarlata, así como los otros 16 patrones de inscripción, fueron creados por la primera generación de la familia sagrada. Esto causó un gran incremento en la reputación de la familia sagrada. Si el público se enterara de que los patrones de inscripción de la familia sagrada fueron plagiados del libro antiguo, la reputación de la familia se vería afectada en gran medida. Al ver que la cara de Chen Xiu mostraba rastros de miedo, Naili sonrió en secreto. La fama de la familia sagrada vino sobre todo por ser el portador de los patrones de inscripción llama sagrada, que fue reclamado por muchos maestros del pasado. Su extraordinario talento es lo que salvó a la ciudad Gloria de la angustia. Sin embargo, la verdad es, que la familia sagrada solo está compuesta por un montón de hipócritas. En la vida anterior de Naili, durante la destrucción de la ciudad Gloria, cada familia estaba luchando por la supervivencia de la ciudad. La familia sagrada debía custodiar la puerta oeste de la ciudad Gloria, pero durante el estallido de la guerra, con el fin de salvar su propia fuerza, mandaron cada uno de los expertos de la familia a entrar en la Santa Montaña Ancestral. Esto hizo que la puerta oeste fuera dejada sin protección, y permitió a las bestias demoníacas destruir la ciudad. Naili aún recuerda la escena horrible causada por la masacre de las bestias demoníacas. Naili y el resto no tuvieron más remedio que dejar la ciudad Gloria. Después de su renacimiento, Naili no ha tenido ninguna buena impresión de la familia sagrada. En esta vida, voy a dejar que esta hipócrita familia sea removida de la ciudad Gloria. Si él quería que la familia sagrada fuera odiada por toda la gente en la ciudad Gloria, entonces él solo tiene que revelar la verdadera naturaleza de esta familia hipocorística. Página 30, sexto diagrama. El estudiante común murmuró. Después de ser guiado, se encontró con el modelo de inscripción del rayo de fuego. Ya. La multitud de estudiantes dejó escapar un sonido de sorpresa. El modelo de rayos fuego de inscripción consistió de dos partes, una de ellas se ve exactamente igual que el patrón de inscripción del Sol Escarlata. El patrón de inscripción del Sol Escarlata era mucho más simple en comparación con el patrón de inscripción relámpago de fuego, que era lo mismo que cortarlo a la mitad. Naili realmente decía la verdad. Chen Xiu apretó el puño con fuerza, sus dedos se pusieron blancos. Cuando Chen, que se encontraba entre la multitud de estudiantes, miró hacia Naili, sus ojos se llenaron de odio. Naili está desacreditando a su familia sagrada. Naili, naturalmente, notó tanto la mirada Chen Xiu como la de Chen y fríamente rió en su corazón. Todos en la familia sagrada son iguales. Cuando no encuentran la razón, por sí mismos, van a empujar la culpa a otros. Si no es por sus propios defectos, porque se preocuparían por otros exponiéndolos. Y que si primera la generación de maestros de mi familia sagrada lo tomó del libro del divino rayo fuego. Chen Xiu respondió fríamente. Naili rió, maestra Chen, parece que usted no está familiarizado con el código de conducta del espiritista demonio, quiere que se lo explique. El código de conducta del espiritista demonio se ha seguido alrededor de 3000 años. Casi todos los espiritistas demonios siguen el código de conducta. Código de conducta del espiritista demonio artículo 161. Al tomar un patrón de inscripción o copiar patrones de inscripción de otros espiritistas demonio debe indicar su origen y no puede afirmar que sean de creación propia. Esta es la ética de los espiritistas demonio. Tú, Chen Xiu temblaba de la rabia. Las palabras de Naili golpearon directamente en el punto débil. Él directamente dijo que la familia sagrada no siguió la ética del espiritista demonio, pero aún así, no podía refutar la afirmación de Naili. Si ellos estaban aprendiendo a partir de los patrones de inscripción del rayo de fuego con el fin de crear su propio patrón de inscripción, entonces está bien. Sin embargo, la primera generación de la familia sagrada se llevó directamente la mitad de ella y reclamó que era su propia creación. ¿No es un poco demasiado absurdo? Podría ser que la primera generación de la familia sagrada tuviera algunas dificultades de las cuales no podía hablar. Naili parpadeó mientras hablaba inocentemente. Las agudas palabras de Naili atacaron directamente al punto débil de la familia sagrada, y aún así pretendía parecer inocente. Esto causó a Chen Xiu y a Chen el querer matar a alguien. Todos los estudiantes susurraban sus discusiones. Así que el maestro de la primera generación de familia sagrada es ese tipo de persona. Se dice que, aunque el maestro de la primera generación de familia sagrada fue solo un espiritista demonio rango oro, en los estudios de los patrones de inscripción, era un gran maestro que creó varios patrones de inscripción de fuego sagrado. La familia sagrada ha sido siempre los portadores de la antorcha de las inscripciones de la llama sagrada. Nunca pensé que el Sol Escarlata es en realidad una copia de un libro antiguo. Me fijé en el registro del patrón de inscripción de viento y nieve. Las inscripciones en el interior han sido hechas o tomadas de libros antiguos, pero siempre se indica su origen. Ellos nunca afirmaron que sea de creación propia. Esta es la ética del espiritista demonio. Cada noble espiritista demonio haría lo mismo. Un grupo de estudiantes comenzó a preguntarse, ¿podría el gran maestro de los patrones de inscripción en su corazón ser nada más que alguien a la pesca de elogios? Escuchando las discusiones de los estudiantes, el corazón de Chen se hizo aún más infeliz, y empezó a ver a Naili como un enemigo.
con su rostro hirviendo de ira, se levantó de su asiento y dijo, Naili, mi familia sagrada se ha mantenido durante 300 años. Somos uno de las 3 grandes familias en la ciudad Gloria. No somos alguien como tú, que es de una familia noble ordinaria. El sol escarlata está escrito en las notas del primer maestro de la familia. Originalmente, no se anunció públicamente. Nosotros, las generaciones más jóvenes, la encontramos cuando estábamos organizando las notas del primer maestro. Así que pensamos que fue creado por él. Eso es normal. Naili miró Schenu. Él era de hecho un miembro de la familia sagrada. Hizo de esto una excusa para lavar la responsabilidad. Schenu profundizó su voz cuando mencionó familia mayor, y señaló a Naili como un miembro de la familia noble ordinaria, haciendo sus palabras muy claras. Si Naili iba más lejos, entonces, como la familia sagrada, siendo una de las principales familias definitivamente no le dejaría libre. En cuanto a Schenu, Naili también le desdeñaba. Antes del matrimonio de Schenu y de Jessie Jun, Schenu inmediatamente huyó después de saber de la inevitable guerra. Escuchando las palabras de Schenu, Naili se hizo aún más infeliz. Estudiante Schenu es un matón arrogante. Ah, por suerte hay una ley estricta en la ciudad Gloria. De lo contrario, realmente estaría preocupado de que la familia sagrada podría, Naili siendo como un cerdo sin miedo del agua hirviendo, parpadeó y dijo, creía que una gran familia como la familia sagrada protegería mi seguridad. Si algo me llegara a suceder a mí, me temo que la familia sagrada no sería capaz de borrar esa mancha. Capítulo 12, Reino Alma. Naili lo puso de la siguiente manera, si la familia sagrada fuera a ir tras Naili, no indicaría eso que la familia sagrada era una banda malvada. No importa si eras Chen-Xiu o Schenu, ambos estaban enfadados hasta el punto en el que casi vomitan sangre. Jessie Jun no podía evitar el mirar a Naili otra vez, nunca había pensado que Naili osara ofender realmente a la familia sagrada, una de las 3 mayores familias en la ciudad Gloria. Recientemente, las acciones de Naili hacían que fuera imposible para ella ignorar su existencia. La curiosidad creció dentro de Jessie Jun, ¿qué tipo de persona era realmente Naili? En cuanto a Xiao Ningyar, escuchar cómo Naili usaba sus afiladas palabras para atacar el punto débil de la familia sagrada, no podía evitar sentirse feliz. Su familia siempre había querido casarla con la familia sagrada, pero por dentro existía el conflicto. Desde el principio, su impresión hacia la familia sagrada nunca había sido buena, escuchando cómo Naili subyugaba a Chen-Xiu y a Schenu con sus palabras hasta un punto en el que se quedaban sin habla mientras jugaban a quien podía más, le era imposible no reírse. Al mismo tiempo, su corazón estaba lleno de profunda adoración por Naili. ¿Qué tan profundo debe de ser el conocimiento necesario para hablar sobre la fuente del patrón de inscripción del sol escarlata con solo un vistazo? Mientras esas personas estaban ocupadas malgastando su tiempo, Naili había estado leyendo libros. En ese momento, fuera de la clase, Luye corría rápidamente hacia el anciano de la túnica gris y en la dirección del vicedirector y le pasó el libro de rayo divino de fuego al anciano de la túnica gris. El vicedirector Yes Cheng dirigía su atención repetidamente hacia la expresión del anciano de la túnica gris. El anciano de la túnica gris fue hacia la página 30, diagrama 6 del libro. Viendo el patrón de inscripción del rayo de fuego en el libro, comparándolo con el patrón de inscripción del sol escarlata, su cara se volvió sombría y no dijo nada. Yes Chen no se atrevía a hablar. Realmente era un escándalo para la familia sagrada. Este problema envolvía a los altos rangos de la ciudad Gloria, por lo que nadie se atrevía a decir nada. El anciano de la túnica gris miró al libro del rayo divino de fuego. Allí las palabras eran muy complejas, incluso él únicamente podía reconocer pocas partes de las palabras. Realmente Naili tenía conocimiento tan profundo, que le causaba asombro. Permaneció en silencio por un momento antes de decir, este estudiante. ¿Cómo es el talento innato de Naili? Yes Cheng miró a Luye. Con respecto al mencionado estudiante, el vicedirector no sabía demasiado. Luye respondió rápidamente cuando le vi, solo tenía un reino alma rojo. El hombre de la túnica gris afirmó con su cabeza que lástima, un chico tan bien educado, una lástima que su talento innato sea únicamente ese, de otra forma, su futuro sería prominente. Luz Cheng, arréglalo todo para darle una posición de empleado de la biblioteca. Sí. Luz Cheng afirmó rápidamente con su cabeza, conocía el amor por los talentos individuales del anciano de la túnica gris. A pesar de que el talento innato de Naili fuera pobre, su conocimiento le hacía que pudiera incluso leer el libro del rayo divino de fuego. Al volverse un empleado de la biblioteca, podría seguir con la búsqueda y estudiar más libros como ese. Cualquiera en Ciudad Gloria tenía como prioridad el entrenamiento en el cultivo. Muy pocos se dedicaban a la búsqueda y estudio de ese tipo de libros antiguos. Este arreglo del anciano de la túnica gris era para mantener protegido a Naili. Después de todo, el trabajo de librero transcurría dentro de la escuela, de esta manera, la familia sagrada no sería capaz de suprimir a Naili. Pero, temería Naili la supresión de la familia sagrada. Si fuera su vida anterior, Naili debería tener sin lugar a dudas su cola entre las piernas, temiendo a la familia sagrada al extremo.
pero en esta vida, Naili no se trabaría sus agravios. Este resentimiento, que Naili mantenía guardado hacia la familia sagrada. Chen miró a Naili con enemistad. Su odio por Naili había alcanzado el límite, diciendo fríamente lo ocurrido hoy, no lo olvidaré. Chen era una persona vengativa, y, como profesora de Naili, tendría un montón de oportunidades para causarle problemas a Naili. Naili se mofaba incesantemente. Como profesora, actualmente amenaza a un estudiante de su clase, qué poca vergüenza. Incluso si la familia sagrada no le causaba problemas, él tomaría la iniciativa de creárselos a la familia sagrada. Esta era solo la primera batalla, Naili todavía tenía un montón de tácticas a desarrollar. De todas formas, no quería revelar su mano en este momento, con su actual fuerza, no era suficiente. No podía ofender a la familia sagrada demasiado, después de todo, era una de las mayores familias de Ciudad Gloria. Naili claramente comprendía que necesitaba desesperadamente aumentar su fuerza. Las cosas que habían pasado en la lección se propagaron rápidamente entre los estudiantes, pasando de uno a otro. La normalmente noble familia sagrada, sin importar cuánto intentaran cubrirlas, este tipo de acciones violaban el código de conducta de los espiritistas demonio y de este modo serían desdeñados por todos los espiritistas demonio. La familia sagrada solo podía ver a Nelly como la espina en su costado, pero no podían hacer nada hacia Naili. Al contrario, si algo le pasaba a Naili, todo el mundo sospecharía de la familia sagrada. Incluso la familia sagrada no podía permitirse cometer una acción tan descarada, después de todo, la familia sagrada no podría esconder la verdad de las masas. Después de este incidente, el prestigio de la familia sagrada se vio grandemente afectado. Se decía que el maestro de la familia sagrada intentó visitar al padre de Jesse Jun, el señor de la ciudad de Ciudad Gloria, pero había sido rechazado. Para Naili, eso era algo que le hacía ponerse feliz. Mientras tanto, no sabía cómo acercarse a Jesse Jun. Si pudiera destruir el matrimonio concertado entre Schenu y Jesse Jun, entonces podría estar contento. Después del incidente de hoy, la imagen que tenía Jesse Jun de Schenu se había visto reducida un poco. Oficina del vicedirector. La afilada voz de Chen Xiu sonaba. Vicedirector Yes Cheng, este estudiante, Naili, no tiene respeto por sus ancianos. Abiertamente ha contradicho a su profesor en clase. Simplemente, hay que tomar acciones desagradables. Solicito la aprobación del vicedirector para expulsarle de la escuela. Dijo Chen Xiu emocionalmente. Incluso sin las palabras del anciano, con el profundo conocimiento de Naili, incluso si no fuera a convertirse en un poderoso espiritista demonio en el futuro, podría convertirse en una persona importante para algún poderoso espiritista demonio. ¿Cómo podía Yes Cheng expulsar a un estudiante así? Además, Naili tenía el aprecio de ese anciano. Pero después de todo, Chen Xiu era un miembro de la familia sagrada, tenía que darle un poco la cara, sonriendo respondió consideraré lo ocurrido. Dejar que un estudiante sea expulsado de una escuela tendría un gran impacto. Vicedirector Yes Cheng, no hay nada que considerar solicito la inmediata expulsión de Naili, de otra forma, no enseñaré en la clase. Dijo furiosamente Chen Xiu. Los ojos de Yes Cheng brillaron, esta mujer, Chen Xiu no sabía cuándo parar. Poniendo una sonrisa en su rostro, dijo siendo ese el caso, ¿qué tal si te transfiero entonces a otra clase? Chen Xiu vaciló, pensó que Yes Cheng daría la cara por la familia sagrada, pero en sus palabras, Chen Xiu comprendió el significado, Yes Cheng había decidido firmemente proteger a Naili. Si ella era transferida a otra clase, no podría causar ningún problema a Naili. Chen Xiu maldijo a Yes Cheng en su corazón, se tragó sus sentimientos y dijo, no es necesario entonces, vamos a olvidar lo ocurrido hoy. Dentro de 2 meses, será el test de aprendices de luchadores. Si se posiciona en las últimas 3 posiciones en la clase de aprendices de luchadores, entonces, vicedirector Yes Cheng no tendrá nada que decir, ¿verdad? De acuerdo a las reglas del instituto, quienes sean posicionados en las 3 últimas posiciones se requerirá que esas personas sean expulsadas de la escuela. Sin problema a eso, rió Yes Cheng. Chen Xiu dejó escapar un gruñido, se volvió atrás y caminó hacia la puerta. Viendo a Chen Xiu irse, los ojos de Yes Cheng mostraron un poco de frialdad. Chen Xiu dependía de ser una miembro de la familia sagrada y era un poco demasiado arrogante y dominadora. Yes Cheng pensó de nuevo, incluso si los resultados de Naili son pobres, con su profundo conocimiento, no se quedará en los 3 últimos. Incluso si se quedara en los 3 últimos lugares y fuera expulsado de la escuela, ese anciano haría posiblemente todo lo que pudiera para reclutar a Naili. En ese momento, en la biblioteca de la escuela, en la tercera planta, hay muchas pequeñas habitaciones, que originalmente se usaban como salas de lectura para los estudiantes del Instituto de la Orquídea, pero en ese momento, se habían convertido en la base de Naili y su grupo, debido a que Naili había sido contratado por el Instituto de la Orquídea para ser un empleado de la biblioteca. Siendo un empleado no requería de nadie para hacer nada y recibía 300 monedas de espirituales cada mes, teniendo esos beneficios, ¿quién no aceptaría?
La acción del Instituto de la Orquídea de contratar a Naili había sido muy extraña, pero una vez que lo pensaba por un momento, Naili comprendió por qué. Los altos niveles del Instituto de la Orquídea habían hecho esto para proteger a Naili de la supresión de la familia sagrada. Aunque la posición de librero no era grande, seguía siendo un empleado del Instituto de la Orquídea, incluso siendo la familia sagrada, se preocuparían de las repercusiones. Debido a ello, Naili estaba agradecido con el instituto. El vicedirector Yes Cheng no sabía esto, debido a las palabras del anciano que habían causado que Naili fuera contratado como librero, el Instituto de la Orquídea se vería gratamente beneficiado en un futuro cercano. Naili, ofender a la familia sagrada de esa forma, no será malo. Du Ziyi habló después de permanecer silencioso por un momento. Era un hombre cauteloso. ¿A quién le preocupa si es bueno o no? Está bien mientras se sienta genial. Lu Piao torció los labios. Viendo la cara de Chen Xiu distorsionada por la furia, le hizo sentirse genial, en cualquier caso se sentía intranquilo con respecto a esa mujer. Naili miró hacia Du Ziyi afirmando con su cabeza lo sé. En los últimos días no hemos ido a clase, Chen Xiu estará probablemente ansiosa. Ya que Naili lo había puesto realmente de esa forma, Du Ziyi tampoco tenía nada más que decir. En ese momento, aparte de Naili, Du Ziyi y Lu Piao, había también otros 3 estudiantes plebeyos. Eran los que se habían plantado e ido a la parte de atrás de la clase con Naili. Su talento innato no era tan bueno como el de los demás, teniendo solo un reino alma rojo. Los nombres de esos 3 plebeyos eran Guanan, Su Xiangjun y Sangmin. Naili confiaba en ellos, en su vida previa habían sido todos subordinados directos de Du Ziyi, sus relaciones con Naili no podían ser consideradas buenas, pero eran totalmente leales hacia Du Ziyi. En la batalla contra las bestias demoníacas de la ciudad Gloria cuando estaba siendo atacada, ellos defendieron la ciudad hasta su último aliento, muriendo en combate junto con Du Ziyi, eran todos hermanos de sangre. Y en esta vida, el pequeño grupo estaba siendo liderado por Naili. He gastado más que 6.000 monedas espirituales para comprar 6 cristales primarios de alma. Quiero probar sus aptitudes. Dijo Naili mientras les miraba. Probar nuestras aptitudes. ¿No nos habían realizado ya la prueba de aptitud cuando entramos en la escuela? Preguntó Du Ziyi sintiéndose intrigado. Naili, sonriendo misteriosamente, dijo mi prueba es diferente de ese otro. Todo el mundo en la habitación tenía sus dudas. Desde que se había establecido Ciudad Gloria, siempre habían usado el mismo método. Su fuerza de alma había sido determinada, que quería probar Naili. Un cristal primario de alma costaba 1000 monedas espirituales, y Naili había comprado 6 de una vez. Aunque tenían algunas dudas al respecto de las palabras de Naili, debido al profundo conocimiento que había mostrado previamente Naili, creyeron en sus palabras sin más discusión. Generalmente, cristales de alma sin usar son los más sensitivos. Si es usado para probar el reino alma de una persona, serán mucho más eficaz. Pero a partir del momento en que más de una persona usa el mismo cristal de alma, el cristal de alma sufrirá interferencias y apenas servirá para probar el tipo de reino alma y la fuerza de la fuerza alma, dijo Naili, riendo. Aparte del tipo de reino alma y la fortaleza de la fuerza alma, ¿qué más se puede comprobar?, preguntó Lu Piao con curiosidad. Los atributos y la forma del reino alma, respondió Naili con una sonrisa. Du Ziyi, Lu Piao y el resto se miraron entre sí, lo que Naili había dicho sonaba muy profundo. Capítulo 13, probando el talento innato. Cada uno tome un cristal de alma. Estos cristales del alma primarios deben ser bien guardados. Antes de alcanzar una fuerza del alma de 500, este cristal de alma primaria puede ser usado para comprobar el nivel de su fuerza alma. Una vez la fuerza de tu alma sobrepase los 500, necesitarán obtener el cristal del alma intermedio, dijo Naili mientras pasaba los cristales de alma a todo el mundo. Las expresiones de Guan, Su Xiangjun y Sangmin, fueron de aterrados al ver que Naili les estaba pasando el cristal a ellos. ¿Cómo podemos tomar algo tan caro? Guan dijo. Un cristal valía 1000 monedas espirituales, sería equivalente a 2 años de dinero con el que viven y Naili en realidad les estaba regalando tales cristales. Sí, no podemos aceptar esto, añadió Su Xiangjun rápidamente. Sangmin hizo lo mismo. Ellos son solo estudiantes comunes, cuando habían tenido algo tan caro antes. Naili se los está dando. Acéptenlo, a menos que, ustedes no nos consideran hermanos. Du Ziyi habló con una voz profunda mientras fruncía el ceño. Aunque Du Ziyi es un plebeyo, él todavía tiene prestigio. El trío se miró durante un rato y asintieron con la cabeza. Tomando el cristal de alma de la mano de Naili, sus corazones se sintieron llenos de gratitud. Naili, gracias. Desde ahora tú serás nuestro jefe. Si hay algo solo ordénanos, el trío dijo. Ellos ya habían aprobado a Naili en sus corazones y decidieron seguirlo. Escuchando las palabras del trío, Naili ligeramente sonrió. Teniendo esos hermanos, las cosas que Naili tiene planeado hacer serán el doble de fácil. Du Ziyi, tú irás primero. Naili miró a Du Ziyi diciendo solo haz lo mismo que hiciste durante la inscripción. Claro, Du Ziyi asintió con la cabeza. Levantando el cristal de alma primaria.
Él lentamente inyectó la fuerza alma en él. El cristal de alma poco a poco empezó a brillar. Comenzó a brillar más y más sobre la tierna y aún madura cara de Dusi y manchas comenzaron a aparecer bailando en el interior del cristal de alma. A juzgar por este nivel de brillo, todavía hay una distancia considerable hasta llegar a ser un espiritista demonio de rango bronce 1 estrella. El resto pasó su mirada a través de ella y fueron capaces de decir el número aproximado de puntos en el moteado. Cada punto representa una fuerza alma Dusi y tú mejoraste muy rápido. Ya tienes una fuerza alma de 52. Lu Piao dijo entusiasmado, con una fuerza alma de 52, Dusi probablemente sería el primero entre ellos en alcanzar una fuerza alma de 100, convirtiéndose en un espiritista demonio de rango bronce 1 estrella. Dusi miró a Naili. Naili estaba concentrado mirando el cristal de alma. En opinión de Naili, la cantidad de fuerza alma, no importa, ya sea de decenas o de cientos no significa nada, lo más importante serían los atributos y la forma. Dentro del cristal de alma hay algunos puntos de luz blanca, que brillan con rayos de color gris rojizo ocasionalmente se unen cambiando en varias formas, como una nube. Al ver esta escena, Naili mostró asombro bajo su cara, sin palabras, dijo en realidad es el atributo de rayos de fuego y también forma tormentosa celestial. No es de extrañar la velocidad de cultivación de Dusi. Con la forma tormentosa celestial junto con el atributo de relámpago fuego simplemente hacen un combo perfecto. Fue una lástima que en la vida pasada de Dusi practicara el patrón de la llama sagrada, por lo que al llegar rango oro 1 estrella él ya había llegado a su límite. Pero en esta vida, con Naili, Dusi tendría grandes cambios. Atributo rayo fuego, forma nube relámpago, todos los presentes estaban desconcertados por lo que Naili acaba de decir. En este mundo, no hay reinos almas basura. Rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul e índigo son los 7 tipos de colores de los reinos alma. Cada uno representa la personalidad y talentos únicos de cada persona. Debido a diversas razones, muchos reinos almas son más fáciles de entrenar, pero eso no significa que los reinos almas rojas están paralizados. Si encuentra la técnica de cultivo adecuada para entrenar, incluso con reinos almas rojos, también se puede dar rienda suelta a la poderosa fuerza. Para aquellos que dividen los reino alma en diferentes grados, no son nada más que un grupo de novatos. Naili sonrió ligeramente mientras él decía esas cosas. Escuchando las palabras de Naili, Dusi y el resto estaban atónitos. Esto es demasiado impactante desde el comienzo de Ciudad Gloria, los expertos de rango leyenda les dijeron que los reinos almas se clasificaban. Naranja es más fuerte que el rojo, que no dijo que los expertos de rango leyenda eran solo un montón de aficionados. En el entendimiento sobre el reino alma, incluso los expertos de rango leyenda no están en el mismo nivel que Naili. Naili puede refutar a cualquier experto de rango leyenda en conocimientos del reino alma. Porque en su vida previa, Naili llegó a un nivel por encima del rango de leyenda, un rango que es inimaginable para ellos. Naili continuó diciendo, una vez que encuentre una técnica de cultivo adecuado, cualquier color del reino alma también podrá alcanzar el rango de leyenda. Dusi tiene un reino alma amarillo con atributos rayos fuego y la forma tormento celestial. Con una técnica de cultivo adecuado, inscripción de patrones y una bestia demonio de trueno celestial por sus atributos del fuego y rayo, sus logros serán impactantes. Comparando, su poder se reduciría si practicara otras cosas, por no hablar que su cultivación avanzaría mucho más lento. Escuchando las palabras de Naili, Dusi mostró una mirada angustiada en su rostro, diciendo, por desgracia, la cultivación de técnicas del relámpago de fuego en Ciudad Gloria están incompletos. Incluso si se registran en libros antiguos, el lenguaje de las palabras sería desde la antigüedad. A mitad del habla Dusi de repente tuvo una idea. Naili podría incluso leer el libro del divino relámpago de fuego. Él miró hacia Naili con ojos llenos de esperanza. En este momento, Naili reveló una sonrisa como si tuviera unas bajo la manga. Él dijo, conmigo aquí, no hay nada de qué preocuparse. Son solo las técnicas del cultivo del relámpago de fuego, nada demasiado difícil para mí. Tengo conmigo las 69 técnicas más poderosas del relámpago de fuego, ¿cuál quieres practicar? Punto. Técnica celestial del relámpago escarlata. No, esta técnica es demasiado dominante, especialmente una vez que la formación llegue al final, puede fácilmente lastimar alguno de los meridianos técnica celestial Killing. Esta técnica es adecuada para el físico de Dusi. Esta técnica celestial Killing no tiene ningún problema con él, pero nadie la había intentado practicar antes, incluyendo al creador de la técnica. Pero en opinión de Naili, las primeras 9 etapas de esta técnica son muy seguras, y solo las últimas 3 etapas tendría muchas dificultades. La fuerza de la técnica celestial de Killing necesita ninguna mención. Practicar hasta la 9ª etapa ya es impactante y sorprendente. En cuanto a las últimas 3 etapas, eso dependerá del destino de Dusi. Vas a practicar la técnica celestial de Killing, una de las 3 técnicas más poderosas de cultivo del relámpago de fuego. Yo te impartiré con los cantos de la técnica y también voy a hacer una copia de las diversas artes marciales para el futuro. Naili impartió el canto para la técnica de Dusi.
El canto de la técnica celestial de Killing no es demasiado críptica, por lo que Du Ziyi lo recordó rápidamente. Susurrando suavemente el canto en su interior, Du Ziyi estaba extremadamente sorprendido por ella. La técnica celestial de Killing es definitivamente más fuerte que cualquier otra técnica de cultivo que había visto en el pasado. Solo mediante el canto, Du Ziyi ya sentía como su reino alma crecía frenéticamente, su fuerza alma ya había comenzado a expandirse y aumentar. Es previsible que después de practicar esta técnica de cultivo celestial Killing, Du Ziyi tendrá todo tipo de saltos y límites con su fuerza alma. Durante todo este tiempo, Du Ziyi ha estado luchando con el sombrío destino de su familia. Su sueño es cambiar el destino de sus padres y de su familia, pero él claramente sabía que este objetivo estaba demasiado lejos. Pero en este momento, Du Ziyi sintió que al practicar diligentemente la técnica de cultivo celestial de Killing, todo esto no representaría un problema, todo esto fue entregado a él por Nai Li. Voy a grabar para ti todos los detalles de la técnica de cultivación en unos pocos días. Nai Li dijo mientras sonreía débilmente. Du Ziyi se sentía lleno de gratitud por Nai Li. Sus ojos enrojecidos, solamente diciendo, por la bondad de impartir la técnica celestial de Killing a mí, te lo agradezco. Si tienes algo que pudiese hacer para ser de ayuda en el futuro, incluso si es para ir de excursión a las montañas de cuchillas o para entrar en el mar de llamas, si yo, Du Ziyi dudara ligeramente, voy a estar dispuesto a morir por la maldición de los cielos. No te pongas en ese camino, somos buenos hermanos, es solo una técnica de cultivo. Nai Li sonrió ligeramente mientras palmeaba en la espalda de Du Ziyi. Para Nai Li, esto es solo un pedazo de la técnica de cultivo, pero para Du Ziyi el decir, la importancia de esto sería diferente. En ese momento, Lu Piao ya no podía esperar más de la emoción, diciendo a un lado ustedes hablan demasiado, como hermanos debemos compartir las bendiciones y la desgracia juntos. Nai Li, yo solo tengo un reino alma rojo, estoy apto para entrenar la fuerza alma. Por supuesto, todo el mundo puede entrenar la fuerza alma, incluso si es el reino alma rojo, excepto que hay una diferencia en el cultivo que es adecuado para el reino alma rojo, dijo Nai Li, sonriendo. Lu Piao empezó inyectando su fuerza del alma dentro del cristal del alma. Rápidamente, el cristal del alma comenzó a brillar. Una docena de puntos de luces que llevan un poco de enrojecimiento hilado dentro del cristal. El brillo de la luz era más pequeño que Du Ziyi por mucho. Al ver esta escena, la cara de Lu Piao se puso roja. Su fuerza del alma era demasiado baja. Reino alma rojo, con atributos del caos y la forma del sol escarlata. Nai Li frunció el ceño por un momento, forma del alma del sol escarlata, aunque se considera común, pero en realidad los atributos del caos es sorprendentemente raro, no ha habido un atributo del caos entre cientos de miles de personas porque no practicas la técnica de caos santo primordial. Técnica santo caos primordial, es fuerte. Lu Piao preguntó con entusiasmo, cómo sonaba poderoso desde su propio nombre. Por supuesto, la técnica del caos santo primordial no es de ninguna manera inferior a la técnica celestial Killing. Como no requiere de mucha práctica, solo la necesidad de fomentar el chi del caos en su cuerpo, que se adapta a ti, dijo Nai Li, riendo, esto dependerá de tu suerte para poder entrenar la formación al más alto nivel. Escuchando las palabras de Nai Li, los ojos de Lu Piao instantáneamente brillaron. Esa pieza de cultivo de la técnica es muy adecuada para él. Se rió cuando dijo, yo no necesito practicar al nivel más alto, voy a estar satisfecho si puedo llegar a ser un espiritista demonio de rango plata 1 estrella. Espiritista demonio de rango plata 1 estrella, si el creador de la técnica del santo caos primordial supiera lo grande que era la idea de Lu Piao se ahogaría ante la idea. Rango plata 1 estrella, Nai Li se quedó sin habla. Él estimó que en poco tiempo Lu Piao se daría cuenta de lo ridículo que era su sueño. La práctica de la técnica de cultivo del santo caos primordial, sería imposible para estabilizarse en rango plata 1 estrella. A medida que el chi de caos se acumula en su cuerpo, el cultivo de Lu Piao también avanzará a pasos agigantados llegando a un nivel alarmante. Nai Li también comenzó a probar a Guanan, Su Xiangjun, Sang Min y le regaló a cada uno un conjunto de técnicas de cultivo de gran alcance. Aunque no se pueden comparar con el santo caos primordial o la técnica celestial de Killing, siguen siendo técnicas de cultivo que ninguna otra técnica de Ciudad Gloria se podría comparar. Sin mencionar las técnicas de cultivación que también eran las correctas para sus aptitudes y reinos almas, así sus prácticas futuras también serían más eficaces. Esperen hasta alcanzar el rango bronce 5 estrellas y encontrar un espíritu adecuado, a continuación, sus capacidades de combate también aumentarían rápidamente. Echando un vistazo a la pieza de cristal del alma en sus manos, Nai Li se preparó para poner a prueba su talento innato. Debido a diversas razones en su vida anterior, Nai Li tomó una gran cantidad de desvíos y las técnicas de cultivo que practicaba eran muy desordenado. Esto dio lugar a su falta de fuerza al final de su entrenamiento. Por lo tanto, en esta vida, él quería encontrar la técnica de cultivo más adecuada para sí mismo. Capítulo 14. La técnica de cultivación del Dios Celestial. Luego de inyectar fuerza alma en los cristales, unos pocos puntos brillantes aparecieron flotando en el cristal de alma, pero el cristal básicamente permanecía oscuro.
Repentinamente me siento aliviado, la fuerza alma de Naili es mucho más débil que la mía. Lu Piao giñó con sus ojos mientras reía. Du Ziyi le lanzó una mirada dura a Lu Piao. A Naili no le importaba. La cantidad de fuerza alma no importaba mucho para él, en este momento Naili ponía atención al reino alma. Reino alma rojo, fragmentado, desordenado y sin ningún atributo. Un reino alma sin atributos y desordenado. Naili sonrió amargamente. Todos los reinos alma son muy fuertes, pero si tuviera que decir qué tipo de reino alma es el más débil, sería el sin atributos. Esto es porque no tiene ninguna característica en absoluto y la forma del reino alma no es condensada. Originalmente, mi primer reino alma era como este, pero luego de practicar distintos métodos de técnicas de cultivación causó que se volviera incluso más turbulento. No es de extrañar, después de pasar un largo tiempo practicando dentro del libro temporal del demonio espiritual. Yo todavía era incapaz de avanzar, así que la raíz del problema era esto. Los reinos almas sin atributos son los más inestables y son más propensos a ser cambiados. Naili se sumergió profundamente en sus pensamientos. Si existieran algunas técnicas de cultivación adecuadas para los reinos almas sin atributos, entonces solo tendría tres opciones: la técnica de cultivación del dios celestial, la técnica de cultivación del dios de la guerra, y la técnica de cultivación del dios del vacío. Entre estas la técnica del dios celestial es la más profunda, la técnica del dios de la guerra es la más despótica, y la técnica del dios del vacío es la más reservada. Basados en el potencial a futuro, la técnica del dios celestial tiene el mayor potencial, pero esta técnica también es la más difícil de practicar. Con un reino alma sin atributos, practicar cualquier tipo de técnica de cultivación será mucho más lento que los demás. Pero si uno es capaz de practicar con la técnica del dios celestial, sería en general la técnica de cultivo más fuerte, ya que comparte varias propiedades similares a los reinos alma sin atributos. Una vez que tenga éxito en practicar la técnica de cultivación del dios celestial, podría ser capaz de practicar todos los tipos de técnicas de cultivación de todos los diferentes atributos, lo cual resultaría en tener un poder supremo y ser capaz de crear su propio camino. Practicando técnicas de cultivación normales, el reino alma solo será capaz de contener a un espíritu demoníaco. Si consiguiera un espíritu demoníaco más fuerte, entonces el anterior espíritu debería ser reemplazado. Pero con la técnica de cultivación del dios celestial, uno puede contener 7 diferentes espíritus demoníacos, cada uno con un atributo diferente. Cada vez que uno integra un espíritu demoníaco, la fuerza de uno debería agitarse debido a que se doblará. Conseguir 7 poderosos espíritus demoníacos puede causar que la cultivación y las habilidades de combate alcancen un nivel inimaginablemente alarmante. Él estuvo indeciso durante bastante tiempo. A pesar de que su velocidad de entrenamiento no es rápida, mucho más lenta comparada con la de Du Ziyi, Lu Piao y el trío, una vez que la técnica de cultivación sea completada satisfactoriamente, entonces la técnica de cultivación del dios celestial sin lugar a dudas será la más fuerte. Naili meditaba los cantos, y empezó con la práctica más básica. En el futuro él podría necesitar el soporte de una gran cantidad de elixires, pero por ahora él solo necesitaría practicar los fundamentos básicos. Viendo que Naili empezó a entrenar, Du Ziyi, Lu Piao y el resto que estaba presente en el cuarto también empezaron a practicar sus propias técnicas de cultivación y empezaron a absorber energía desde el cielo y la tierra para fortalecer sus reinos alma. Mientras más ellos practicaran, más se daban cuenta cuán profundas y misteriosas eran estas técnicas de cultivo. 6 personas tenían sus 6 reinos alma rotando rápidamente, surgiendo y expandiéndose. Tanto Du Ziyi, Lu Piao, o los otros 3 estudiantes plebeyos, empezaron a sentir como su fuerza espiritual empezaba a mejorar significativamente. El proceso de mejoría era asombrosamente rápido. Después de todo, las técnicas de cultivo dadas a ellos por Naili son las técnicas más aplastantes y poderosas de toda la Tierra. Una vez que iniciaron, la velocidad de su práctica en comparación con las técnicas normales de cultivo, era 10 o más de 100 veces más rápida. Naili estaba practicando la técnica del dios celestial. Actualmente él no buscaba una técnica de cultivo rápido, sino que prefería de manera constante entender las bases un paso a la vez. Su reino alma era como un mar surgiendo, constantemente cambiando su forma. Porciones de su fuerza alma fluían y refluían. Naili sentía que su fuerza espiritual ya había sido significativamente fortalecida. La primera etapa de su práctica de fuerza alma era alcanzar el nivel en que su corazón y su alma fuesen uno. Con la continua mejoría de su fuerza alma, el reino alma empezó a surgir una y otra vez, liberando gradualmente un resplandor cian. Naili y su grupo permanecieron en la librería dedicándose a la práctica. Un día, 2 días. Con el paso del tiempo, la fuerza espiritual de Naili aumentó de 5 a más de 30. Esta velocidad era simplemente sorprendente. Si Chen Xiu se llegase a enterar de que la velocidad de cultivo de Naili alcanzaría tal velocidad aterradora, ¿qué podría pensar? La velocidad de Naili, sin embargo, es considerada lenta. Las velocidades de cultivo Du Ziyi, Lu Piao y el trío eran incluso más rápidas que la de Naili. Especialmente Du Ziyi, tal vez no pasaría mucho tiempo para que él pudiese alcanzar el rango de bronce 1 estrella. Uno solo puede imaginar,
luego de terminar una etapa de su cultivo, cuán lejos se habría incrementado su fuerza alma. Alcanzar el rango de bronce 1 estrella en 2 meses, para Naili no es nada. Naili incluso sería capaz de alcanzar las 2 o 3 estrellas dentro de esos 2 meses. Durante el examen dentro de 2 meses, ¿cuál será la expresión de Chen Xiu? En ese momento, en la clase de aprendices de peleadores. En el último par de días, los asientos de Nailu y su grupo estaban vacíos, nadie sabía a dónde habían ido. Pronto será la tercera noche, Naili no se habrá olvidado, ¿verdad? Xiao Ningguiar esperaba la llegada de esa noche dentro de su corazón. Pensando en las cosas que habían pasado ese día, sentada silenciosamente Xiao Ningguiar se sonrojó ligeramente. Su cara tenía una amable, hermosa, atractiva y pura sonrisa, causando que los chicos alrededor quedaran estupefactos. Jessie Jun estaba muy intrigada dentro de su corazón. Recientemente Xiao Ningguiar a menudo se perdía dentro de sus pensamientos, causando que ella tuviese cierta curiosidad sobre eso. ¿Qué fue lo que pasó realmente para que Xiao Ningguiar estuviera tan ensimismada dentro de sus pensamientos? Xiao Ningguiar no se habría enamorado de Naili, ¿cierto? Jessie Jun no entendía, ¿qué es tan bueno sobre ese chico llamado Naili, para hacer que una chica tan arrogante como Xiao Ningguiar se enamorara de él? Como Chen Xiu estaba enseñando en la clase, su mirada pasó por los 6 asientos vacíos mientras se burlaba dentro de su corazón. Naili probablemente estaba entrenando amargamente, ¿no es así? Incluso así, ¿qué importaba? Naili pensaba que él podría ser capaz a través de un amargo entrenamiento, de ser capaz de incrementar su fuerza alma de 5 a 100 solo en un periodo de 2 meses. Eso es absolutamente imposible. Si Naili tuviese un reino alma verde o superior, entonces él podría tener una chance de lograrlo. Pero Naili tenía un reino alma rojo. Desde su punto de vista, Naili estaba destinado a perder. Naili se había atrevido a contradecirla públicamente en una clase, este sería el precio a pagar. Ella solo podía imaginar, cuán lastimosa sería la situación de Naili luego de ser expulsado. Chen Xiu reveló una leve mueca en su cara mientras continuaba dictando la clase rojo, naranja, amarillo, verde, cian, celeste e índigo los 7 diferentes reinos almas, con el rojo considerado como el peor. Dentro de cientos de años de la historia de la ciudad Gloria, solo algunos habían sido capaces de practicar hasta alcanzar el nivel de un espiritista demonio de rango plata. Salvo por circunstancias fortuitas, los reinos almas rojos tenían un límite de la fuerza alma que podían contener, el cual era 600, mientras más alto se iba, más difícil se volvía. Escuchando las palabras de Chen Xiu, la multitud de estudiantes plebeyos bajo ese nivel revelaron una expresión de decepción en su rostro. La fuerza espiritual solo puede alcanzar un máximo de 600, lo cual significa que a menos que se tenga buena fortuna, lo máximo que ellos pueden alcanzar es solo el rango de bronce 5 estrellas. Esos estudiantes con reinos alma rojos no podían dejar de quejarse de aquella injusticia, porque ellos solo tenían un reino alma rojo. Hay algunas cosas que son decididas por los cielos desde el nacimiento, nosotros tenemos que sucumbir ante nuestro destino. Algunas personas serán resguardadas al nacer, y otras podrían ser plebeyos inferiores al nacer. Chen Xiao empezó a reír hasta el punto de llorar. Jessie Jun y Xiao Ningguiar fruncieron sus cejas en señal de disgusto al escuchar las palabras de Chen Xiu. A ellas no les gustaba Chen Xiu desde el comienzo, y las palabras que Chen Xiu dijo fueron demasiado. Con la ciudad Gloria bajo la amenaza de las bestias demoníacas, Chen Xiu continuaba intentando suscitar conflictos entre los plebeyos y los nobles, simplemente haciendo caso omiso a esta situación. Escuchando las palabras de Chen Xiu, aquellos estudiantes plebeyos solo podían cerrar firmemente sus puños, hasta el punto de casi hacer brotar sangre de sus palmas. A pesar de que estaban muy enojados debido a lo que Chen Xiu dijo, la mayoría de ellos todavía lo soportaron. No todo el mundo tenía el coraje para contradecir a una maestra con una apuesta que implicaba retirarse de la escuela. No, ninguno se atrevería a hacerlo y a causa de esto, ellos tenían una profunda admiración por Naili desde el fondo de su corazón. Lo que no sabía Naili era que las constantes burlas hacia los estudiantes plebeyos por parte de Chen Xiu se convirtieron en una motivación espiritual para los estudiantes plebeyos. Y casi todos los estudiantes plebeyos deseaban que Naili ganara, persiguiendo y alejando a la cruel Chen Xiu. Las recientes acciones de Naili se ganaron los corazones de los estudiantes plebeyos. Con el paso del tiempo, el incidente de Naili dándole una dura bofetada en la cara de la familia sagrada y su apuesta con Chen Xiu pronto empezó a ser bien conocida, casi todo el mundo dentro del Instituto de la Santa Orquídea discutía sobre esto. Él dijo que sería capaz de incrementar su fuerza espiritual desde 5 a 100 en solo 2 meses, simplemente no conoce su lugar. Sí, incluso un genio con un reino alma cian, no sería capaz de lograrlo. Espero que Naili gane, realmente odio a esa mujer. Yo también, a pesar de que sus oportunidades de ganar son realmente pocas. El 70% de los estudiantes del Instituto de la Santa Orquídea eran plebeyos. Naili ofendió a Chen Xiu y a la familia sagrada por defenderlos a ellos, lo que hacía que ellos apoyaran a Naili en su corazón. A muchas personas no les agradaba la familia sagrada, algunos de los chicos nobles todavía desaprobaban a Naili.
Incluso si la familia sagrada cometió un error, seguía siendo una de las 3 grandes familias en la ciudad Gloria. Las acciones de Naili ofendieron a sus superiores, mostró un desacato a la autoridad. Incluso miraban a Naili como la escoria dentro de los nobles. Algunas personas simplemente permanecen al lado de los plebeyos, ¿qué puede hacer al respecto? Estaban ridiculizando a Naili. A últimas horas de la tarde. La mayoría de los estudiantes del Instituto de la Santa Orquídea fueron a comer. La biblioteca estaba muy tranquila, Naili y su grupo de personas comían juntos e iban de vuelta a la librería para continuar con su práctica. Naili, mi fuerza alma actualmente es 89, con la velocidad actual, seré capaz de alcanzar el rango bronce 1 estrella en solo una semana. Dusi susurró, su voz tenía un entusiasmo inextinguible en ella. Esta velocidad de cultivo era imposible de imaginar, desde su punto de vista. El fortalecimiento de su fuerza espiritual es muy rápido. Tan rápido, que ya había llegado al punto en que ya no era un noble objetivo. Era simplemente como vivir en un sueño. Nosotros necesitamos conseguir algunos elixires, solo con los elixires nuestra velocidad de cultivo será más rápida, dijo Naili. Escuchando las palabras de Naili, Dusi y todo el grupo quedaron conmocionados. Sí, ellos no habían tomado ningún tipo de elixires y su velocidad de cultivo era realmente rápida. Si ellos fueran a consumir algunos elixires, ¿cuán rápida podría volverse su velocidad de cultivo? Pero, ¿dónde ellos encontrarían elixires? Los elixires pueden mejorar la cultivo, pero pueden llegar hasta 10.000 monedas espirituales. A pesar de que ganaron aproximadamente 16.000 monedas espirituales por matar ovejas corneadas, el comprar los cristales de alma les había costado bastante, dejándolos con apenas 10.000 monedas espirituales. Ustedes chicos continúen entrenando en la biblioteca, tengo algunos asuntos que atender hoy en la noche. Necesito encontrar una manera de hacer más dinero con las 10.000 monedas espirituales que nos quedan, dijo Naili mientras reía. Con más dinero, ellos podrían comprar elixires que mejoraran su velocidad de cultivo. Ellos no sabían qué planeaba hacer Naili, pero si Naili ya tenía un plan, ellos no preguntaban mucho al respecto. Esa noche, Naili y Xiao Ningguiar habían prometido encontrarse. Si Naili ayudaba a Xiao Ningguiar a librarse de su enfermedad, también podría ser considerado una buena acción. Dusi, Lu Piao y el trío no pensaban que la razón para que Naili los dejara fuera para reunirse con la diosa Xiao Ningguiar. Si ellos lo supieran, definitivamente se sentirían deprimidos, Naili preferiría a las chicas sobre sus amigos. Capítulo 15, Orientación. Justo cuando Naili y su grupo estaba charlando, la mirada de Naili de pronto se centró en una dirección lejana. Cerca de los libros, una figura elegante estaba sosteniendo un libro mientras lo miraba. Pelo morado que era como una cascada, aparte de los oídos, unas partes de su pelo estaban amarrados con seda añadiéndole más elegancia a su temperamento. El sol al amanecer brillaba en su delicado rostro, haciéndola más elegante y atractiva. El corazón de Naili empezó a latir más rápido con tan solo verla. Por un instante, incontables memorias pasaron como un rayo por su cabeza. En el desierto Sifin, escondiéndose y corriendo de las bestias, con el agudo sentido de peligro de Naili ellos lograron sobrevivir a las situaciones de vida o muerte, él salvó a incontables personas en ese tiempo y gradualmente pudo estar con Jessie Jun mientras crecieron juntos conociéndose uno a otro. Aun cuando el cultivo de Naili era extremadamente pobre comparado al de Jessie Jun, los dos terminaron juntos al final. Esa noche, Naili tocó la suave espalda de Jessie Jun, su loco amor por Jessie Jun no podía ser retenido por más tiempo. La imagen de Jessie Jun bajo la luz de la luna, era simplemente perfecta como la escultura de una diosa, su rostro atractivo, su cuerpo ondulado, suave y brazos tan finos como el jade en sí mismo, los dos montes gemelos, esas locas escenas estaban profundamente imprimidas en el corazón de Naili. El Naili de ese tiempo, nunca imaginó que esa hermosa diosa Jessie Jun en realidad caería por él. Después, en orden para salvar a Naili y a los otros sobrevivientes, Jessie Jun murió en batalla. Viendo esa escena, el corazón de Naili se sintió como si fuera sido apuñalado por alguien. Él todavía recuerda ese tipo de dolor penetrante. Si no fuera porque Naili quería completar el deseo de Jessie Jun de proteger a su familia, el Naili de ese tiempo la habría seguido a la muerte. Si no fuera por ese libro temporal del demonio espiritual, no habría sido capaz de volver a la vida, y no sería capaz de verla de nuevo. Naili respiró profundo, calmando su emoción interna. Él siempre ha estado buscando una oportunidad para acercarse a Jessie Jun, pero él no quería molestarla. De todas formas, desde que el matrimonio entre ella y Zhenu todavía no ha sido hecho, el actual Naili tiene una urgente necesidad de tener más fuerza. Solo al tener fuerza, él puede disuadir a la familia sagrada, y entonces ser capaz de tomar a Jessie Jun de las manos de Zhenu. Ustedes vayan primero, todavía tengo cosas que atender. Naili dijo, mirando hacia Dusi, Lu Piao y el trío. Dusi y Lu Piao siguieron la vista de Naili. Unas manos sujetando un antiguo libro, la belleza que silenciosamente estaba leyendo parecía una elfa en el anochecer, simplemente perfecta. Llevando un vestido de seda blanco, teniendo una conducta elegante, apoyándose en el estante.
con una postura noble, quieta y elegante como una flor de loto fuera del agua, sagrada y noble causando que ninguna persona se atreviera a profanarla. Ellos instantáneamente supieron lo que Naili quería hacer. A todos les gustan las chicas hermosas. Es solo que cuando uno estaba enfrente de Jessie y Jun, ellos no tenían el coraje para avanzar debido a su baja autoestima. Naili caminó en dirección a Jessie y Jun. Apuesto a que Naili fallara en 15 minutos, la chica más bonita de la clase definitivamente lo ignorara. Dijo Lu Piao sonriendo confiadamente. Espero que Naili no reciba un golpe muy fuerte. Du Ziyi murmuró. Ellos se escondieron en una esquina mirando hacia Naili. Él probablemente será ignorado por ella. La chica más bonita de la clase no es tan fácil, incluso Chenu falló al acercarse a ella. Con Jessie Jun silenciosamente leyendo un libro, Naili no pudo evitar el romper esta hermosa escena. Naili, inesperadamente, se dio cuenta que Jessie Jun estaba leyendo el libro del rayo divino de fuego. Jessie Jun frunció el ceño mientras daba vueltas las páginas del libro. Ella es alguien que tiene un fuerte espíritu competitivo y también trabaja muy duro, no importa si es talento, cultivo, o incluso conocimiento, ella es mucho más fuerte en todo eso que la gente ordinaria. Ella todavía tenía ese pequeño orgullo en su corazón, pero ella en realidad se dio cuenta de la gran diferencia que hay entre Naili y ella. Las cosas en el libro del rayo divino de fuego son tan profundas. El primer volumen fue traducido, lo que estaba bien, pero, después del primer volumen, los otros estaban escritos en el lenguaje del Imperio Viento y Nieve. Ella no entendía nada de él. En conocimiento, Jessie Jun realmente es más fuerte que otras personas, pero ella se comparó con el tipo equivocado. Después de todo Naili ha renacido. Viendo a Jessie Jun sosteniendo el libro y dándole vuelta a cada página, con el entendimiento de Naili sobre Jessie Jun, él naturalmente adivinó que cruzaba por la mente de Jessie Jun. Él no pudo evitar sonreír mientras caminaba al lado de Jessie Jun, y bromeando dijo entonces, la estudiosa Jessie Jun también está interesada en el libro del rayo divino de fuego. Jessie Jun se recuperó de sus profundos pensamientos. Mirando hacia Naili, su rostro reveló una expresión de sorpresa, ella obviamente no esperaba el encontrarse con Naili aquí. Pensándolo de nuevo, Naili está probablemente aquí leyendo libros, de otra forma, ¿cómo podría él tener tanto conocimiento? Este libro es muy profundo, solo le di un vistazo pero me di cuenta que no pude leer nada de él. Jessie Jun diciendo elegantemente cerró el libro, mientras políticamente mantenía su distancia de Naili. La figura delgada de Jessie Jun, aun cuando ella estaba a unos pasos, una sutil fragancia puede ser percibida proveniente de ella. Naili sabía que esta era su fragancia única, causándole a uno quedar hipnotizado. Esta fragancia, tan familiar e íntima, es la fragancia recordada en su memoria. Este libro está escrito en las palabras del Imperio Viento y Nieve. Las palabras de esa era son ligeramente esotéricas y difíciles de entender, pero si primero puedes aprender las palabras del Imperio Oro Negro, las encontrarás más fáciles de entender. Dijo Naili sonriendo. Palabras del Imperio Oro Negro. Jessie Jun cuidadosamente repitió, antes de la Era Oscura, hubo 3 eras que fueron bien archivadas como los más poderosos imperios en esas eras, respectivamente, la Era del Imperio del Santo Espíritu, la Era del Imperio Viento y Nieve, y la Era del Imperio Sagrado. El Imperio Oro Negro es relativamente un gran imperio en la Era del Imperio Viento Nieve. Naili sabe muchas cosas, Jessie Jun no pudo evitar sentir un poco de admiración por él. Pero aprender el lenguaje de una era no es necesario para leer este libro. También con tus aptitudes, no es adecuado el practicar técnicas de cultivo del rayo de fuego. La expresión de Naili era serena, a diferencia de otros chicos que eran reservados y tiesos enfrente de Jessie Jun. Después de todo, Naili entiende a Jessie Jun hasta los huesos. Oh, entonces ¿qué técnica de cultivo es adecuada para mí? Probando al chico enfrente de ella, el conocimiento de Naili la hizo sentir un poco deprimida. Si lo adivino bien, alguien en tu familia usó la fuerza alma para examinar tu cuerpo antes, actualmente estás practicando la técnica de cultivo del viento y nieve, entonces la técnica de cultivo viento y nieve es la más adecuada para tu físico. Naili ligeramente sonrió mientras decía. Los ojos de Jessie Jun abiertos de lo sorprendida, conmocionada mientras miraba a Naili, en realidad él adivinó correctamente, su abuelo en verdad usó su fuerza alma para examinar su cuerpo antes, pero era un secreto que nadie sabía, después de todo al examinar un cuerpo. Uno gasta mucha fuerza alma, ¿cómo es que Naili sabía esto? Viendo la expresión de Jessie Jun, Naili supo que adivinó correctamente, sonriendo dijo aun cuando tu familia examinó tu físico anteriormente, él definitivamente no pudo detectar la forma de tu reino alma, por eso la técnica de cultivo que él escogió puede que no sea adecuada para ti. La forma de mi reino alma. Jessie Jun curvó sus cejas, ella no sabía qué era. ¿Qué tal si hablamos un poco y me dejas examinar la forma de tu fuerza alma? Naili le preguntó a Jessie Jun. Jessie Jun levantó su cabeza y miró hacia Naili, pensó por momento y movió su cabeza, no hay necesidad, ella todavía mantenía su distancia de Naili. Si el método de Naili para examinar el cuerpo es el mismo que su abuelo, entonces habrá un contacto de piel.
Jesse Jun todavía tiene algunas precauciones contra Naili. Pareciendo haber adivinado lo que pensó Jesse Jun, Naili sonrió. Él sabía que Jesse Jun pensó mucho, diciendo, en realidad el método para examinarte es muy simple, ten un cristal de alma sin usar y vuelve, entonces al inyectarle tu fuerza alma, solo necesitaré observar el cristal de alma para saber la forma de tu reino alma. Oh, así de simple. Jesse Jun disculpándose miró a Naili, parece que ella malinterpretó a Naili, un cristal alma no costaría mucho dinero. Si quieres probar la forma de tu reino alma, búscame mañana cerca de esta hora aquí. Naili terminó sus palabras, se dio vuelta y se fue. Jesse Jun miró asombrada a Naili. Usualmente cuando los chicos le hablan, ellos hablarían por más tiempo, pero Naili es actualmente la excepción. ¿Qué tipo de persona en realidad es Naili? Ella se dio cuenta que ella no entiende a su compañero para nada. Naili jadeó al carácter de Jesse Jun. Entre más él intenta acercarse, más lejos ella se separa de él. El futuro todavía es largo, primero deja una buena impresión en Jesse Jun y lentamente ve armando una relación. Jesse Jun apretó sus dientes, y dijo compañero Naili. ¿Qué sucede? Naili se dio vuelta preguntando. Viendo que Naili y Jesse Jun estaban hablando a la distancia y cuando Naili se estaba yendo, Jesse Jun en realidad lo llamó, causó que Ducy y Lu Piao y el grupo los miraran estupefactos. De acuerdo, él merece ser el jefe. Primero, él hizo que la diosa Ningyar tomara la iniciativa para darle el desayuno, y ahora hizo que la diosa Jesse Jun lo llamara, por la felicidad de mi vida tengo que preguntarle por orientación al jefe. Guanan murmuró. Esto causó que los demás pensaran celosamente, ser capaz de hablar con la diosa Jesse Jun, ¿cuántos hombres deseaban por ese tipo de cosas? Ducy y Lu Piao se miraron uno a otro. Parece que subestimamos a Naili. Este tipo en verdad tiene técnicas secretas. Naili ligó con la diosa Ningyar, y él también puede ligar con la diosa Jesse Jun. Teniendo una a la izquierda y abrazando a la otra en la derecha, su felicidad es infinita. Naili no sabía de las discusiones entre esos hermanos, escuchar a Jesse Jun llamarlo era inesperado, él sorpresivamente dio vuelta su cabeza. El conocimiento en los patrones de inscripción del compañero Naili es profundo. Tengo unas preguntas para usted, ¿está bien? Jesse Jun preguntó con los ojos relucientes. Por supuesto que puedes, dime qué necesitas Naili rió. Jesse Jun no tenía muchas esperanzas, después de todo sus preguntas no eran cosas que una persona ordinaria podría responder. En términos de entender patrones de inscripción, el conocimiento de Jesse Jun, quien había nacido en una de las grandes familias, habían superado a la de todos sus compañeros.